Matusalén, el increíble hombre de 969 años, y su transformadora historia de fe y redención divina. En el tercer año de Joacim, la tierra de la Mesopotamia se encontraba sumida en la oscuridad. El desorden y la malicia habían invadido los corazones de los hombres, como una sombra que se extendía, asfixiando la luz de la creación. En esta época, nació Matusalén, un hombre cuya vida se extendería por 969 años, un testimonio viviente del pacto que Dios había hecho con la humanidad. Hijo de Jared y nieto de Enoc, Matusalén parecía estar destinado a un propósito divino, y en su corazón germinaba la eterna pregunta que anidaba desde su infancia. ¿Cómo podría permanecer justo en un mundo que se desvanecía en la corrupción? La llanura de Sinear se había transformado en un firme reflejo del caos moral. Hombres y mujeres luchaban por poder y recursos, ciegos ante el hollín de sus más oscuros deseos. Sin embargo, Matusalén, atrapado entre los recuerdos de la inocencia del Edén y la creciente malevolencia de la humanidad, mantenía su fe intacta. Cada soplo de viento que pasaba parecía traer consigo ecos de juicio, susurros de advertencias sobre lo que se avecinaba. Con el tiempo, esa incertidumbre se convirtió en un peso pesado en su corazón. Matusalén observaba el sufrimiento a su alrededor. Amigos y familiares se dejaban arrastrar por la corriente de la desesperanza. Una noche, mientras oraba bajo el brillante claro de luna, se sintió sobresaltado por un llamado divino. En el silencio de la noche, el clamor de su corazón resonó con una profundidad que solo podría provenir de Dios. Sabiendo que debía ser un faro de esperanza, corrió hacia su primo Noé, quien había comenzado a construir un arca, un destello de luz en medio de la inminente tormenta de juicio. Mientras la construcción del arca avanzaba, Matusalén experimentó un renovado fervor espiritual que le recordaba la fe inquebrantable de su abuelo Enoc, quien había caminado con Dios en sus días. En esas horas, Matusalén empezó a entender que su vida, por todos esos años transcurridos, debía reflejar un propósito mayor. Las oraciones que elevaba se convertían en súplicas por perdón y redención, y cada día se afirmaba cada vez más en su convicción de que, a pesar de la maldad, Dios tenía un plan para su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días se convertían en semanas, y las semanas en años, pero el peso de la maldad no cedía. La corrupción se intensificaba, y Matusalén comenzaba a sentir el mordisco del desánimo en su corazón. En los momentos más oscuros, se aferraba a las promesas de Dios, recordando que incluso en la más profunda desesperación, siempre había un rayo de esperanza. En una noche, bajo el silencio profundo, donde la injusticia parecía prevalecer, la revelación de Dios llegó como un torrente de luz. Allí estaba, frente a la puerta del arca, donde la salvación de la creación y la promesa de un nuevo inicio se encontraban a la espera. La historia de Matusalén no había hecho más que comenzar, y con ello también el inmenso plan que Dios tenía para su pueblo. ¿Lograría ser el testimonio viviente que inspirara a otros hacia la justicia y la redención mientras el diluvio se acercaba? Matusalén, aún sosteniendo la carga de la iniquidad que se cernía sobre su gente, se encontró una mañana, mientras el sol se asomaba tímidamente en el horizonte, contemplando la majestuosidad del arca en construcción. Los maderos crujían bajo el peso del tiempo y la misión. Cada golpe de hacha sobre la madera resonaba como un eco de esperanza,
un testimonio de que Dios no había olvidado a la humanidad, sino que estaba preparando un refugio. Mientras los días pasaban, Matusalén buscaba la manera de alentar a su comunidad. Los hombres, absortos en sus propias preocupaciones y placeres, rechazaban las advertencias de Noé. Era un tiempo en que las palabras de advertencia se consideraban locuras y la fe, un eco olvidado. Su primo Noé luchaba contra la indiferencia del pueblo, mientras él, Matusalén, sentía un ardor dentro de sus entrañas por transmitir el mensaje divino. Un día, Matusalén reunió a los ancianos de la comunidad. Con voz fervorosa les habló del evento que se aproximaba. El juicio de Dios se acerca, declaró. No es en vano que nuestro pueblo se encuentre ciego ante la verdad. Miren el arca, testigo silencioso de su propia salvación, dijo, señalando hacia aquel símbolo de redención. Él esperaba que su ardor incendiara corazones, que recordaran que había un pacto, y que Dios era fiel a su palabra. Al escuchar sus palabras, algunos ancianos comenzaron a murmurar. ¿Acaso Matusalén ha enloquecido? Construye un barco en la tierra seca, y nos habla de un diluvio que jamás hemos visto. Decían. Pero, como un faro que brilla en la tormenta, ciertas almas sintieron el peso espiritual de su mensaje. Algunos se acercaron y comenzaron a ayudar en las tareas del arca, aunque la mayoría aún se reía de aquel vaticinio. Sin embargo, Matusalén no se desanimó. Con cada prenda de madera que podía elevar, sentía que la promesa de Dios lo abrazaba. Guardar fe en medio de la incredulidad, esa era su misión. Día tras día, mientras el humo de los sacrificios ascendía al cielo, él se dedicaba a orar fervientemente por el arrepentimiento de su pueblo. Las lágrimas que caían de sus ojos eran gotas de un amor profundo, súplicas al Dios eterno por la salvación de aquellos que caminaban en la tiniebla. Una noche, mientras las estrellas danzaban en el cielo, Matusalén se sintió repentinamente llamado a un encuentro divino. El aire se tornó pesado con una presencia palpable, y en ese instante, comprendió que lo que Dios estaba preparando era mucho más que un arca para salvar animales. Era un plan que traería un nuevo comienzo a su creación. El tiempo se acerca, escuchó en su espíritu. Una nueva era tomará lugar, y tú serás el testimonio de mi fidelidad. Con ese mensaje resplandeciente en su corazón, Matusalén entendió que los días de prueba solo eran el preludio de una historia sin igual, que resonaría a lo largo de los siglos. Decidió que compartiría esta revelación con Noé, para que juntos pudieran llevar el mensaje hasta el último rincón de su pueblo. Mientras se acercaba a su primo, una sensación púrpura de destino lo envolvía. La salvación está en la puerta, susurraba su corazón. Pero en ese momento, una sombra cruzó su mente. ¿Y si nadie escuchaba? Pero antes de que la duda dominara su pensamiento, recordó las promesas. Dios siempre cumple su pacto. Así, con un renovado fervor, Matusalén se dispuso a hacer un clamor en el desierto, un profeta en un tiempo de desesperanza. Con su voz resonando en el aire, preguntó en voz alta: ¿Quién entre vosotros está dispuesto a cruzar este umbral y abrazar la salvación que Dios ofrece? Y justo cuando se preparaba para fortalecer su mensaje, un rayo de luz desde el cielo iluminó el arca, como señal de lo que estaba por venir. La verdad del plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse, y el destino de toda la creación pendía de un hilo. ¿Responderían con fe, o sellarían su propio juicio con su incredulidad? La historia de Matusalén avanzaba hacia uno de los momentos más decisivos de la historia, y él estaba llamado a ser un testigo. Mientras Matusalén contemplaba el arca bañada en luz celestial, sus pensamientos fueron interrumpidos por el murmurar de la multitud. Los escépticos se habían agrupado en un rincón, riendo y burlándose, mientras otros, cautivados por sus palabras, se acercaban lentamente, buscando entender el misterio que rodeaba la advertencia de Noé y su propio llamado. El ambiente era denso, como un cielo pretormentoso, y Matusalén sintió el peso del momento. Ya no era solo un hombre hablando entre su gente, sino un portavoz del Altísimo. «Soy Matusalén, hijo de Enoc», comenzó,
elevando la voz por encima de las carcajadas. No hablo por mi propio poder, sino por la soberanía de Dios. Él nos ha otorgado este tiempo de gracia, pero el reloj de la justicia se aproxima a su veredicto. Noé ha sido elegido como el constructor de la salvación, y no hay refugio fuera de este arca. Sus palabras penetraron en algunos corazones como una flecha. Un joven, de ojos llenos de miedo ante la incertidumbre, se hizo a un lado. ¿Y si todo esto es verdad?, murmuró. ¿Qué debemos hacer? Su respuesta fue un eco de aquellos que deseaban ardientemente la verdad, aunque otros cerraban sus corazones, esquivando la luz como criaturas nocturnas. «Debéis arrepentiros», contestó Matusalén con firmeza. «Cada uno de vosotros debe volver su rostro hacia Dios. La continua desobediencia nos ha llevado a este momento de juicio. La misericordia divina aún se extiende, pero el tiempo no espera a nadie». Mientras los murmullos crecían, Matusalén sintió nuevamente aquella presencia, una ligera brisa que acarició su rostro. Era una invitación a resplandecer, a ser un puente entre la incredulidad y la esperanza. Se dirigió a Noé, que se encontraba a la entrada del arca, laborioso y decidido, añadiendo tablas con cada martillazo, cada uno de los cuales resonaba con la fuerza del propósito divino. «Noé», llamó Matusalén, «el momento se acerca. Aquellos que desean abrazar la salvación deben prepararse. Has trabajado en silencio, pero ahora la voz de Dios debe oírse a través de ti. Reúne a los que estén dispuestos a entrar, porque el refugio de Dios está listo». Noé se volvió hacia él, sus ojos serenos reflejando la sabiduría adquirida a lo largo de años de obediencia. «El camino es angosto, Matusalén, y la puerta es pequeña, pero aquellos que la crucen entrarán a la vida. ¿Cómo persuadirás a quienes se niegan a escuchar?» «Con amor y verdad, mi primo», respondió Matusalén con fervor. «La compasión de Dios llama a los perdidos. Usaremos cada momento, cada día, hasta que ya no haya más tiempo. Fortalezcamos nuestros corazones. Aquellos que son llamados deben saber que la gracia es un regalo, no una imposición». Mientras hablaban, el cielo empezó a oscurecerse, como un aviso del inminente juicio. Las nubes se reunieron en un abrazo sombrío, y retumbos lejanos de truenos resonaron como un susurro del juicio divino que se avecinaba. Era hora de que la fe se convirtiera en acción. La multitud que antes se reía comenzaba a sentir un escalofrío en el aire. Algunos se acercaron al arca, sintiendo la poderosa realidad de lo que estaba por venir. Matusalén aprovechó la oportunidad, proclamando la verdad con autoridad sacra. «Llegará un día, y será un día de dolor, pero hoy es uno de esperanza. Venid a la arca. Aún hay tiempo para encontrar salvación en el abrigo de Dios». La multitud, en su mayor parte dudosa, comenzó a fruncir los ceños, mientras unas pocas almas temerosas se acercaban, ansiosas por escuchar más. ¿Qué harían las multitudes? La decisión que ahora estaba delante de ellos definiría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. Y en lo más profundo del corazón de Matusalén, un verso resonó con claridad. «Porque a ti, oh Dios, levantaré mi alma, en ti confío, no sea yo avergonzado». Salmo 25, 1-2. Con el tono de un profeta, Matusalén exclamó: «La misericordia de Dios nos alcanza. Este es el día de salvación, y su abrazo está extendido. Pero pronto, el tiempo se consumará, y el coraje de la fe será probado». Mientras la tormenta se acercaba, el destino de su pueblo pendía en la balanza. El designio de Dios brillaba entre la neblina. ¿Responderían con fe a esa poderosa voz que llamaba en la oscuridad? La historia estaba en desarrollo, y los cielos se preparaban para revelar el designio divino más allá de lo que los hombres podían imaginar. La multitud, cada vez más inquieta, comenzó a dispersarse en reacción a las advertencias de Matusalén. Algunos trataban de ocultar su ansiedad tras risas nerviosas, mientras otros buscaban refugio en la negación. El aire se tornaba cada vez más pesado, y un profundo silencio comenzó a cubrir el bullicio que solía reinar en aquella plaza.
Los ruidos del trabajo en el arca se tornaron cada vez más resonantes. Cada golpe del martillo de Noé se sentía como un llamado a la conciencia. ¿Por qué temen tanto?, exclamó Matusalén, sus ojos encendidos por la llama de la verdad. El Creador ya ha hablado. No es de su voluntad que ustedes perezcan, sino que se arrepientan y encuentren vida en su presencia. La lluvia que se aproxima es un símbolo de su juicio, pero también de su purificación. ¿Escucharán la voz que les llama al refugio? Un grupo de ancianos se acercó, entre ellos un hombre de barba canosa que había sido un amigo cercano de Noé. Alzó la mano con aire desafiante, preguntando: ¿qué te hace pensar que esta locura no es un cuento de fantasía? ¿Dónde está tu Dios, Matusalén? ¿Por qué no ha traído esta tormenta antes? Las palabras del anciano provocaron murmuros de acuerdo entre algunos presentes, y Matusalén sintió, en su interior, cómo el peso del escepticismo estrujaba a su gente. Pero en medio de esa oposición, una luz de esperanza brilló en su corazón. Él está aquí, en este mismo instante, respondió Matusalén con fervor. Nuestro Dios es paciente y misericordioso, pero no ignorará la iniquidad para siempre. Esta construcción es un testimonio de su justicia y su amor. Seréis testigos de su obra salvadora si decidís abrir vuestros corazones. La multitud oscilaba. La lucha entre la fe y la incredulidad se hacía evidente en sus rostros. Mientras tanto, la oscura masa de nubes avanzaba con prisa, y pequeños truenos comenzaban a retumbar como ecos de advertencia del cielo. Aquellos que habían dudado sentían ahora un escalofrío recorrerles la espalda. En ese momento Noé dejó su trabajo, y con voz firme y serena, se hizo eco de las palabras de Matusalén. No es demasiado tarde, proclamó. La puerta del arca aún está abierta. No seáis obstinados en vuestro corazón. Vendrán aguas de juicio que arrasarán todo. Pero hay esperanza en el abrigo que Dios ha preparado. Entrad, y encontraréis el refugio que tanto necesitáis. La desesperación y la esperanza danzaban en la atmósfera. Algunos se acercaron, vislumbrando la posibilidad de salvación, mientras que otros se negaban a admitir la realidad de su inminente destrucción. La fe de Matusalén y Noé se volvía palpable, y la luz en el rostro de ambos parecía brillar como un faro en la tempestad. Un grupo de mujeres, temblando de miedo, se unió al movimiento hacia el arca. Entre ellas una madre con su hijo pequeño, que había oído la voz de Dios en sus corazones. «Joven», dijo Matusalén, acercándose a ella, «Dios te ha traído aquí por un propósito. Él escucha tus súplicas y te llama a la vida eterna. No lo dudes, entra en el refugio». Mientras más personas comenzaban a tomar pasos inciertos hacia el arca, la tormenta en el horizonte aumentaba en intensidad. De repente, un rayo cortó el cielo, creando un destello deslumbrante que iluminó el rostro de Matusalén y Noé, como si Dios mismo se manifestara ante ellos. El miedo se apoderó de aquellos que aún dudaban. Con la voz elevada, Matusalén concluyó: «La decisión es vuestra, elegid la vida. La misericordia del Señor está presente, pero el tiempo se consume. Venid, venid todos, pues el día del Señor se acerca». Mientras el sonido de gotas de lluvia comenzó a caer, tenue al principio, pero pronto convertiría la tierra en un torrente, el cielo se oscureció aún más. Los ojos de la humanidad estaban frente a la inminente condición que exigiría de ellos una respuesta, y así, en medio de la creciente desesperación, la palabra de la promesa divina se extendía. ¿Responderían a este llamado de salvación? Aquella decisión enviaría ondas de impacto, no solo en el presente, sino en toda la historia de la humanidad, mientras el plan soberano de Dios se acercaba a su ejecución definitiva. El eterno propósito del Altísimo estaba a punto de revelarse, y los corazones de los hombres esperaban con ansiedad la obra de su mano. El silencio que siguió al primer sonido de la lluvia fue profundo, como el eco de un secreto antiguo revelándose. Los corazones de los que se encontraban en la plaza palpitaban al unísono con la inminente tormenta, y el aire se cargó de un temor palpable. La lluvia comenzó a caer con más fuerza,
las gotas golpeando la tierra como la voz de Dios, marcando el comienzo de una nueva era. Matusalén, firme en su fe, observó a su alrededor y vio que algunos habían comenzado a retroceder, sintiéndose abrumados por la tormenta y la presión social. Sin embargo, otros continuaban acercándose al arca, guiados por esa chispa de esperanza que habían encontrado en medio de la desesperación. Niños tímidos eran arrastrados de la mano por sus madres y padres, seres humanos que al fin comenzaban a dejar de lado su incredulidad por un instante. Noé, llamó Matusalén con voz fuerte que sobresalía entre el estruendo del cielo. La promesa de Dios está activa, y estos son aquellos que claman por salvación. Vigilémoslos. Noé, cumpliendo con el llamado de su abuelo y con su corazón encendido por la urgencia del momento, no cesaba en su labor de permanecer en la entrada del arca, extendiendo los brazos a todos los que se acercaban. «Entren, entren al refugio. No hay otro lugar de salvación». Su voz resonaba como un faro en la oscuridad, tañendo con la misma fortaleza que el martillo contra la madera. Mientras la lluvia se intensificaba, nuevos relámpagos surcaban el cielo, y cada destello revelaba la angustia en los rostros de aquellos que aún dudaban. La risa se había transformado en murmullos nerviosos, y un sentimiento de pánico comenzó a cernirse sobre la multitud. Los ojos de algunos reflejaban el horror de lo que estaba por venir, las palabras de Matusalén resonando como un recordatorio de la misericordia y la justicia divina. Así como Noé proclamó la verdad, dijo Matusalén, hace años se ha escrito, Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundos Pedro 3:9. Una madre con lágrimas en sus ojos, finalmente tomó la mano de su hijo y dio el paso decisivo hacia la arca. Dios nos llama, susurró, y su voz se mezcló con el rugido de la tormenta, enfrentando el miedo con la fuerza del amor. Mientras tanto, un grupo de escépticos se mantenía apartado, murmurando entre sí sobre las tradiciones y antiguas leyendas. Esto no puede ser real. No podemos creer en lo que no hemos visto, dijo uno de ellos, su voz temblando, pero la mirada de Matusalén se posó en ellos. El que no ve y cree es más bienaventurado. Juan 20:29, exclamó. Su fe, arraigada en los años de su vida, ardía como una antorcha, iluminando su rostro mientras la tormenta rugía. Dios se ha movido entre nosotros y su acción es inminente. El tiempo se acaba. Hoy es el día de salvación. A medida que el agua comenzaba a elevarse, las primeras olas de juicio comenzaron a batir con fuerza. El pánico se apoderó de aquellos que se resguardaban de la lluvia, y la escena en la plaza se tornó caótica. Algunos corrieron hacia el arca, impulsados por la desesperación, pero otros permanecieron paralizados en la incredulidad. Mientras tanto, Noé miró hacia el confín de la tierra. Las nubes oscuras se apilaban trayendo consigo la voz del Creador, que advertía a la humanidad de su decadencia. ¿Cuáles serían las decisiones que cambiarían el rumbo de su historia, y cuántos se adentrarían en el abrigo preparado? Aquella noche, mientras el tiempo avanzaba vertiginosamente, los corazones temían al juicio, así como esperaban la salvación. O hacia el inicio de un nuevo orden, y en medio del clamor y el caos, las puertas del arca permanecían abiertas. Una voz resonó más allá de la tormenta, susurrando a los elegidos. Aún hay tiempo. Deja que la lluvia caiga, y arriésgate a creer. Una revelación del plan soberano de Dios se acercaba, pronta a enviar ondas de redención que moldearían a la humanidad para siempre. El eco del trueno resonaba como un lamento en el corazón de la tierra, mientras Matusalén, anciano y sabio, entrelazaba su nobleza con la angustia. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas de aquellos que, al fin, encontraban el coraje para acercarse al arca. Caminaban entre el temor que se cernía sobre ellos, auscultando sus dudas en medio de la tormenta como aves en medio del viento. «¡Noé!», clamó de nuevo Matusalén, viendo a un grupo de personas titubear en la cercanía. «El tiempo se agota,
Cada instante que pasa es una oportunidad que se esfuma. Lúcete en fe y coraje. En medio de la tempestad, el mensaje del anciano atravesaba la confusión. Su mirada fija en Noé, quien machacaba la madera del arca con una fervorosa dedicación. Las nubes se arremolinaban violentamente en lo alto, como el juicio pronunciado por Dios. Las voces de los escépticos se ahogaban en la lluvia, mezclándose con el grito de la furia del Creador. «Abrid, abrid la puerta del arca», suplicaban algunos en un tono que ya no era de desprecio, sino de súplica. Los corazones que una vez se habían negado a escuchar la advertencia, ahora clamaban, como si sus voces fueran un eco del arrepentimiento. Al grabar ese inminente desenlace, Matusalén percibió que el espíritu del mal acechaba entre aquellos que aún se resistían. Algunos permanecían de pie en su lugar, conversaban entre ellos, la incredulidad en sus corazones más sólida que la madera del arca. «Oh, incrédulos, miren lo que se acerca», exclamó Matusalén. «Haced de esta tormenta un camino hacia la fe. No importa cuánto tiempo habéis dudado. Hoy es el día de la acción», pero el miedo como un veneno se había infiltrado en sus venas. Miradas vacías se encontraron y finalmente una voz se alzó entre ellos. ¿Por qué deberíamos creer en un Dios que envía destrucción? ¿Acaso no hay compasión en su ser? La pregunta resonó en el aire, desafiando a los fieles con un estruendo que competía con la tormenta misma. «No hay compasión más grande», declaró Matusalén, «que la paciencia de aquel que, incluso en el juicio, ofrece redención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres». Romanos 1:18. Pero también está escrito que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sus palabras reverberaban con un poder que parecía calar en los corazones endurecidos. Matusalén extendió su mano hacia la multitud con una autoridad que solo la sabiduría ancestral puede poseer. «Confiad en la salvación que Dios ofrece. Arrepentíos y venid». Aquellos que se mantenían en la incredulidad temblaban, sus almas abrumadas por nuevos instintos de desesperación. Una madre se abrazó a su hijo, cediendo a la corriente de emociones que trataba de ahogar, y finalmente se volvió hacia Noé. «Vamos, entramos al arca. Es mejor morir allí que quedarnos afuera». La multitud se movía, el miedo y la esperanza entrelazándose en un abrazo tumultuoso, mientras algunos finalmente superaban su resistencia. El clan comenzó a entrar, un hilo de luz brillando entre la lluvia, iluminando los rostros de aquellos que lentes de fe habían decidido recibir la gracia de Dios. Noé, viendo la transformación de sus conciudadanos, sintió una mezcla de alivio y sobrecogimiento. El dolor de tantos corazones perdidos lo atravesó, resonando en su espíritu. El cielo continuaba rugiendo, y el agua se levantaba como un lamento. Pero en medio de todo esto, una voz suave comenzó a hacerse escuchar entre el retumbar del trueno. «He aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. El viento le trajera un susurro de promesa. El verdadero propósito de esta tormenta aún no ha sido revelado. La redención se acerca. Así, mientras la puerta del arca se abatía, un nuevo giro del plan soberano de Dios se comenzaba a vislumbrar, prometiendo un desenlace que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Mientras las puertas del arca se cerraban con un estruendo que reverberaba en el cielo enfurecido, la angustia reinante se transformaba en un silencio pesado. Matusalén, sintiendo que el tiempo se desvanecía, levantó la vista hacia las alturas, donde las oscuras nubes parecían ocultar a la misma divinidad. «Oh Jehová, has prometido no dejar de lado tu pacto. ¿Qué haces en este momento de dolor y desolación?», clamó en su corazón, mientras los primeros chorros de agua caían descontroladamente. A su alrededor, los incautos gritaban, algunos incluso cayendo de rodillas, en un desesperado intento por llegar a las puertas del arca. Pero el cierre era irrevocable. El tiempo para el arrepentimiento se había agotado. «¿Por qué no vieron?», se preguntaba Matusalén.
contemplando el brillo en los ojos de aquellos que ahora clamaban por misericordia. ¿Acaso mi testimonio no fue suficiente? En cada año de mi vida, he predicado tu verdad, Señor. ¿Por qué sus corazones estaban tan endurecidos? Mientras el agua comenzaba a atenazar el suelo, un torrente de recuerdos sacudió a Matusalén. Podía ver a su padre, Enoc, caminando con Dios y siendo trasladado al cielo sin ver muerte, un acto de gracia que resonaba en su propia existencia. En aquel camino de fe, Matusalén había consagrado sus días a la advertencia y la instrucción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Había escuchado desde su niñez, Hebreos 11:1. Señor, sus almas necesitan escuchar, oró, mientras el lamento de la tormenta se tornaba más intenso. Que el eco de tu voz resuene en sus corazones antes de que caiga la última lluvia. Sintiendo la urgencia, volvió su mirada hacia el arca, donde Noé, aunque preocupado, mantenía la fe y la determinación. La luz que brillaba en su interior parecía desafiar la creciente oscuridad. El tiempo se detuvo mientras Matusalén vio como un hombre que había sido su líder se transformaba ante sus ojos. Noé, con su dolida mirada y manos lastimadas por el trabajo, se convirtió en el símbolo de la esperanza divina. La mano de Dios trabajando a través del hombre. El juicio viene, pero hay un Salvador en este arca, gritó una vez más, aunque su voz se perdía entre los lamentos de la tormenta. Sin embargo, ahí, en medio del caos que se desataba, un rayo iluminó el cielo, como si fuera una señal del propio Dios. Matusalén sintió el poder resonando. Las verdades que había proclamado no estaban perdidas, simplemente aguardaban su momento. A medida que el agua comenzaba a engullir la tierra, una clara voz se alzó en el viento, resonando con el eco de las promesas divinas. No hay nada que se escape de mi mano. Viendo la desesperación de mi pueblo, aún tengo un plan sellado en mi pacto. Mientras los últimos incrédulos se aferraban a la tierra por la desesperación, Matusalén sintió el peso de la historia cargando sobre sus hombros. Un nuevo tratado, una nueva vida se forjará a partir de esta devastación, susurró el Señor a su corazón, transmitiendo un mensaje de futuro. Así, cuando la tormenta azotó con toda su fuerza, y el arca comenzó a ser balanceada como una hoja en el viento, una revelación asombrosa emergió en la mente de Matusalén. El juicio es solo el principio de un nuevo inicio. Lo que la humanidad había visto como pérdida, Dios transformaría en redención. Mientras la tierra se inundaba, Matusalén contemplaba un nuevo amanecer, donde la salvación esperaría a aquellos que, a pesar del miedo, se atrevan a cruzar el umbral de la fe. El final del diluvio marcaría no solo la destrucción de lo viejo, sino el renacimiento de lo nuevo en una esperanza que se extendía más allá de la tormenta. Y así concluyó otro capítulo en la narrativa divina, mientras el eco de los planes soberanos de Dios resonaba aún, dejando a su pueblo preguntándose, ¿qué milagro de salvación desatará Él en esta travesía hacia lo desconocido? La tormenta rugía con una furia que parecía desatar el mismo caos del abismo. Las aguas, que habían comenzado como gotas aisladas, ahora se transformaban en torrentes implacables, cubriendo la vasta extensión de la tierra como una manta de juicio. Matusalén, aunque sintiendo el frío temor en su corazón, sabía que había hecho lo que podía. En su último esfuerzo, alzó sus manos hacia el cielo y habló al Señor con una voz que retumbaba entre el estruendo de la tempestad. En tus manos, Jehová, están la vida y la muerte. Recuerda tu pacto con nuestro padre Noé, que tu misericordia se desborde en medio de la ira. Mientras sus palabras se elevaban, el eco de su fe resonó en lo más profundo del alma del hombre que había visto más años que nadie antes que él. En ese momento, un grito se alzó entre los lamentos de aquellos que quedaban fuera del arca. Era un clamor desesperado, acompañado por el eco del llanto que había intentado ser ignorado por la humanidad. Matusalén sintió un ardor en su pecho. Dentro de él, la esperanza se entrelazaba con el dolor. ¿Acaso no había advertido suficiente? ¿No había implorado a su pueblo que escuchara la voz de Dios? El tiempo se había cerrado, pero Matusalén conocía el poder del arrepentimiento.
Mientras tanto Noé, dentro del arca, sostenía a su familia con resoluta fe. El titubear del barco era como un tambor que resonaba en el pecho de toda la creación, testificando la grandeza del juicio que se desataba. Noé miró a sus hijos y vio el reflejo de la gracia divina en sus rostros. La verdad de Dios es nuestra salvación, proclamó con pasión, estableciendo una conexión con la eternidad, y la fe es nuestro refugio. Dios no había olvidado a su pueblo. En el corazón de la tormenta, una luz comenzó a brillar, revelándose como un faro en medio de la oscuridad. Era un símbolo de la promesa, un arco iris que surgiría tras el juicio, un pacto que se renovaría más allá de las aguas. Matusalén, a través de la tormenta, vislumbró en su mente el futuro de un nuevo pacto, donde la humanidad tendría otra oportunidad para caminar en rectitud. Las generaciones venideras verán mi gloria. Resonó la voz del Creador en su espíritu. Tú verás, Matusalén, el renacer de una creación que aprenderá a temerme y a reverenciarme. Con cada palabra, la angustia cedía un poco de terreno ante la esperanza. Entonces, como si el propio cielo se abriera, una visión poderosa apareció ante él. Un nuevo mundo emergiendo de la destrucción, donde las aguas se retiraban dejando un paisaje renovado, lleno de vida. Matusalén sintió el poder de la revelación, donde aquellos que fueran salvados serían portadores de un legado de obediencia y fe, del sonido de alabanzas levantadas del polvo, que una vez fue su hogar. Mientras el arco de luz reconocía la grandeza del juicio reciente, en el corazón de Matusalén se encendió un fuego inextinguible. El tiempo de la redención ha comenzado, murmuró para sí mismo. No solo para nosotros dentro del arca, sino para toda la humanidad futura. Sin embargo, el misterio de Dios aún se cerraba. Matusalén miró a las aguas enfurecidas, sintiendo que la historia aún no había terminado. Con el diluvio como trasfondo de un nuevo comienzo, un mensaje aún no revelado del Señor emergía en su ser. ¿Qué futuro está destinado a aquellos que aún claman?, pensó, mientras un profundo sentido de urgencia llenaba su alma. Así, Matusalén, el hombre que había caminado un siglo en la presencia del Altísimo, no era solo un testigo de un pasado inigualable, sino también un portador de un legado que aún debía ser develado. Mientras el diluvio continuaba su curso aterrador, el eco del futuro resonaba, invitando a la humanidad a adentrarse en lo desconocido con un corazón arrepentido. Y en el recuerdo de las aguas que arrasan, habrá siempre el susurro de mi promesa, dijo una voz profunda y significativa. Pronto verán que cada lágrima de la tierra será recordada, para dar vida a la nueva creación. Así, Matusalén, con su espíritu enardecido, aguardaba el misterio que se desataría en los días venideros. Las aguas continuaban su curso destructivo, mientras el mundo exterior era tragado por la furia del juicio de Dios. Dentro del arca, los sonidos de la tormenta eran ensordecedores y terroríficos, pero Noé, en su infinita sabiduría, instó a su familia a mantener la calma y la fe. Observemos las maravillas de Dios, dijo, su voz resonando con autoridad, porque cada gota que cae es un recordatorio de la promesa de redención. Mientras tanto, en la intangibilidad del tiempo más allá del mundo, Matusalén clamaba a su Criador con fervor. Su corazón estaba desgarrado por los gritos que escuchaba, ecos de aquellos que habían ignorado el llamado divino. Con cada clamor, sentía cómo su propia fe se probaba, una lucha interna que lo llevó a confiar plenamente en la bondad de Dios. ¿Por qué, Señor, tan solo unos pocos conocen tu nombre? Gimiendo, Matusalén inclinó su cabeza en súplica. Que no se pierdan en su ignorancia. Recuerda este pueblo, aquellos que fueron hechos a tu imagen y semejanza. Así, el anciano encontraba un propósito en su angustia, un propósito que trascendía su existencia milenaria. Las lluvias caían como los juicios del cielo, pero dentro del arca, las señales del Señor comenzaban a manifestarse. Un aroma a tierra mojada llenó el aire, y las feromonas de los animales,
seguros en su salvación, se mezclaban con la tensión del momento. La familia de Noé comenzó a sentir la levedad de lo necesario. No solo sobrevivir, sino de entender que en la salvación venía un nuevo comienzo. Repentinamente, una presencia se sintió de manera palpable en el corazón de Matusalén. Era un susurro que traía paz en medio de la tormenta. «He aquí la clave de mi plan», murmuró el Señor, «pues el principio de un nuevo pacto no se halla en la destrucción, sino en la renovación del espíritu humano. Cada lágrima caída por el dolor será sembrada en la tierra y florecerá en un nuevo amanecer». El anciano sintió el poder de esas palabras y, como si una chispa de revelación lo iluminara, comprendió que la obra de Dios no solo abarcaba su tiempo, sino también cada generación venidera. A través de su tormento, él sería un portador de las verdades eternas que, aunque incomprensibles en el momento, edificarían el futuro de la humanidad. Oh, cuán grande es tu misterio, Jehová. Tu obra maestra no termina en el juicio, sino que empieza ahí donde se desprende la humanidad del lodo. Afuera, la tempestad aumentaba su ferocidad, pero en cada oleada de agua podía sentir que la tierra misma respondía a la voluntad de Dios. Mientras su voz resonaba con adoración, Matusalén sabía que su vida había sido parte de un relato grandioso que iba más allá de su existencia. Señor, llevo tu mensaje en mi corazón. Que tu luz brille entre las tinieblas. Él sabía que esta verdad se manifestaría, no solo para él, sino también para los que aún clamarían con corazones contritos. Días parecían semanas. Su mente visualizaba la forma en que Dios restauraría la creación a través del sacrificio y el perdón. Despertarán de la tormenta, pensó, y junto a ellos, la sangre de un cordero traería vida en la eternidad. Tan grandes eran estas revelaciones que cada palabra del Señor pareció abrirse aún más, fluyendo como ríos de esperanza. Justo en ese momento de claridad, una brújula en medio de su alma le dijo que el desenlace aún no había llegado. Un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito, uno que traería consigo la esencia de la redención anunciada mucho antes. Pronto la semilla de la promesa brotará de las aguas que arrasan, reflexionó, sintiendo que había tanto más por venir. Mientras las alturas de resistencia se levantaban, Matusalén se sintió impulsado hacia adelante, anhelando ver cómo el cielo y la tierra trabajaban en conjunto para cumplir los designios del Altísimo. ¿Cuál será el legado que dejaré a aquellos que surjan de las aguas?, se preguntó, el misterio de su llamado atravesando su corazón. Así, en medio de la pesadez de las propias circunstancias, una luz de esperanza iluminó el horizonte, prometiendo que la historia de redención apenas comenzaba a unfoldar. Que los que aún no conocen al Señor encuentren la gracia revelada en el futuro. ¿Qué planes tiene Dios para generaciones no nacidas, que aún potencian un clamor irresistible? Con su corazón en llamas, Matusalén aguardaba las respuestas del cielo, sabiendo que el verdadero propósito estaba esperando ser revelado en los días venideros. Mientras las aguas continuaban su catastrófico ascenso, Matusalén sintió que no era solo un observador, sino que también era parte de un relato mayor. El estruendo de la tormenta se intensificaba, pero dentro de su alma, un canto de esperanza emergía, resonando con el poder de la promesa divina. Cada gota que golpeaba el arca era un recordatorio de que la salvación estaba en marcha, y que, al final, la misericordia triunfaría sobre el juicio. Dentro del arca, Noé y su familia se mantenían firmes, consolándose unos a otros. «Este es un tiempo de fe», decía Noé, mientras el sonido del agua se convertía en una sinfonía aterradora. «Recordemos que el Creador no nos ha abandonado. Su promesa de empezar de nuevo está en nuestras manos». Y a pesar del miedo que los rodeaba, la unión de su fe aportaba una ligera calma a la tormenta que rugía afuera. Matusalén, sintiendo la enormidad del momento, cerró los ojos y elevó su corazón hacia el cielo, recordando las promesas que Dios había hecho a su abuelo Enoc.
Con la memoria fresca de aquellos días, se dio cuenta de que su propio testimonio era más que una advertencia. Era un puente hacia la salvación. La historia que se desarrollaba era digna de ser contada no solo como una tragedia, sino como el inicio de un pacto renovado. Al momento que la tempestad alcanzaba su punto cúlmine, un silencio escalofriante descendió sobre el arca por un breve instante. La ausencia de sonido parecía resonar en el corazón de Matusalén, y allí, en ese espacio de calma, una voz inconfundible le habló. Matusalén, has sido fiel y has hablado mi verdad. Prefiero que toda la humanidad aprenda de sus errores, que volver a destruirla sin esperanza de redención. Abriendo los ojos, sintió un nuevo vigor en su interior. Las palabras de Dios lo llenaron de una fuerza que iba más allá de su ser. Comprendió que el juicio no era el final, sino el comienzo de un tiempo de renovación, y que las generaciones venideras aprenderían el valor de la obediencia y la fe. Escucharán lo que sus corazones quieran ignorar, pero mi espíritu permanecerá con ellos, pensó con determinación, convencido de que había más por venir. En ese instante, mientras una luz dorada comenzaba a filtrar a través de las rendijas del arca, Matusalén vio una visión, unas generaciones futuras, con el rostro lleno de luz, recordando las enseñanzas de su pueblo y el pacto que se había renovado. Vio cómo la historia de Noé se convertiría en un relato célebre, un testimonio de la gracia de Dios que resplandecería a través de los siglos. Ellos aprenderán que en cada crisis hay una oportunidad, que mi amor no se apaga, incluso en los momentos más oscuros, reflexionó Matusalén, sintiendo el peso de la esperanza transformarse en una oración ferviente. Mientras las aguas finalmente comenzaron a desbordar su furia, Matusalén entendió que, aunque el juicio estaba en curso, también lo estaba la obra de redención. Las puertas del arca permanecen abiertas, incluso para el último que clame por salvación. Resonó en su corazón la voz divina. Sintiéndose más que un espectador, se convirtió en un intercesor, un mensajero que había vivido un siglo de promesas, pero aún guardaba en su pecho un mensaje que rescataría a muchos más. Justo cuando las olas tomaban el control, y el cielo parecía desgarrarse, un eco de alabanza surgió en su interior. Tú eres fiel, oh Dios, tu fidelidad no se ha retirado. Y así, levantando su voz en el clamor de la tormenta, Matusalén proclamó: La misericordia de Dios todavía se extiende sobre nosotros. Que todo aquel que atraviese la puerta de la salvación encuentre vida nueva. Con ese grito de fe resonando entre el estruendo, Matusalén por primera vez sintió que las aguas no solo purificarían, sino que también prepararían el camino para una creación renovada. Esa convicción ardía en su corazón, y en lo más profundo, entendía que cada tormenta trae consigo la promesa de un arco iris, el símbolo eterno de la gracia. Sin embargo, aún en medio de esta certeza, un misterio permanecía en el aire. ¿Cuál será el plan de Dios para aquellos que claman en su desesperación, y cómo se desarrollará esta narrativa de redención? Se preguntas en su corazón. La historia de Matusalén no había llegado a su fin, y el eco del plan soberano de Dios seguía pulsando, esperando su momento de revelación.